Época para exigir la tradición. Para determinar desde cuándo se puede exigir la tradición de lo que se deba, hay que recurrir al título respectivo, del cual, como se ha dicho, la tradición es una consecuencia. Allí constarán la obligación de efectuarla y la época en que el acreedor podrá exigir esa tradición. Allí se determinará desde cuándo la obligación de efectuar la tradición es exigible. Así, si en el título se somete la entrega a una condición suspensiva, habrá que esperar a que la condición se cumpla. Si se somete a un plazo suspensivo, luego que el plazo se cumpla. Si nada se dice, será exigible desde que se perfeccione el título. Así se desprende del artículo 681. Se puede pedir la tradición de todo aquello que se deba, desde que no haya plazo pendiente para su pago. Salvo que intervenga decreto judicial en contrato, puede ocurrir que, exigible ya la tradición, se le notifique a quien debe efectuarla, una resolución judicial por la que se ordene la retención, embargo o prohibición de celebrar actos y contratos respecto de lo debido, antes que entregue el objeto al acreedor. En este último caso, el obligado a efectuar la tradición se debe abstenerse a hacerla, siguiéndose, si lo hace, los efectos indicados en los artículos 1578 y 1464. Tradición sujeta a modalidades. Cláusula de reserva de dominio. Más propiamente que la tradición, los efectos de la tradición pueden someterse a modalidades según lo permite el artículo 680. Y, una vez más, esta modificación de los efectos, se establece en el título respectivo, de modo que habrá que remitirse a él para conocer si hay o no modalidades a que queden sometidos. Por lo mismo, toda la teoría de las condiciones, obligaciones condicionales, se ha de aplicar a la situación. En este entendimiento, el artículo 680, al menos en su inciso primero, huelga. La tradición puede transferir el dominio bajo condición suspensiva o resolutoria, con tal que se exprese el inciso segundo de esta disposición. Agrega que verificada la entrega por el vendedor, se transfiere el dominio de la cosa vendida, aunque no se haya pagado el precio, a menos que el vendedor se haya reservado el dominio hasta el pago, o hasta el cumplimiento de una condición. Primero, tradición sujeta a condición suspensiva. Perfectamente puede someterse la tradición a una condición suspensiva. Por ejemplo, adona a B un automóvil que se lo entrega desde luego, para que B lo haga efectivamente suyo cuando obtenga un título universitario. Se trata en la especie de una tradición anticipada, de modo que si la condición suspensiva se cumple, el dominio se traslada de pleno derecho en el instante en que la condición se cumple. El pacto mencionado constituye una aplicación de la denominada cláusula de reserva de dominio, que consiste, como su nombre lo indica, en el pacto por el que el tradente mantiene el dominio de la cosa tradida hasta el cumplimiento de una condición o plazo. Por nuestros textos, la regla es que la cláusula puede ser acordada válidamente, y origina el efecto correspondiente, en cualquier título traslaticio y bajo cualquier condición o término. Pero un caso especial resulta controvertido. El artículo 680, inciso segundo la permite expresamente, con su efecto normal de mantener el dominio en el tradente, cuando se pacta bajo la condición de que se pague el precio y por los términos del precepto, se concluye que está referida a la compraventa puesto que solo en ella hay precio, vendedor y cosa vendida, que son los términos utilizados allí. Pero, por otra parte, el artículo 1874, regulando precisamente la compraventa, dispone que la cláusula de reserva de dominio hasta la paga del precio no producirá otro efecto que poder demandar el cumplimiento o la resolución del contrato, el efecto del artículo precedente, es decir, no le otorga ningún efecto especial, pues sin recurrir a la cláusula, si el comprador no paga el precio, el vendedor encuentra protección en el artículo 1489 y respecto de terceros, se dispone de los artículos 1490 y 1491, en todo caso no, el efecto literal de efectiva reserva de dominio y el adquirente recibiría el dominio desde la entrega misma no obstante el pacto. Se ha sostenido que en la pugna ha de prevalecer el último precepto, el artículo 1874, por ser de carácter particular aplicable precisamente a la compraventa. El argumento no es de valor decisivo, por cuanto, como se ha advertido, el precepto del artículo 680, no obstante su ubicación, está dado para la compraventa. Con todo, parece adecuado solucionar el conflicto a favor del artículo 1874, por las dificultades que puede traer consigo la reserva de dominio que podría establecerse con frecuencia en las compraventas con pago a plazo, con la consiguiente confusión de propietarios, especialmente respecto de terceros. Además, reservándose el dominio, el vendedor podría en el intertanto gravar con derechos reales la cosa, que afectarían al comprador aún luego pagar todo el